Hola a todos, soy Roberto Giannoni, soy parte del equipo docente de la Cátedra de Fisiología y Biofísica. En esta oportunidad vamos a dar la clase de Fisiología del aparato respiratorio. A modo de introducción podemos decir que el aparato respiratorio, tal cual lo vamos a estudiar, es el resultado de la adaptación de la vida a la atmósfera terrestre. La hipótesis de Gaia toma ese nombre de la diosa que personifica al planeta Tierra en la mitología griega. Propone en sus postulados que la concentración de gases de la atmósfera que respiramos proviene de fenómenos biológicos que ocurren en el planeta. En la línea de tiempo, como podemos observar, vemos cómo fue la evolución de la vida en la Tierra desde la línea de tiempo, desde el medio acuático al terrestre, y cómo fue cambiando paulatinamente la concentración de las presiones parciales de los gases que vemos, ¿sí?, hasta la actualidad, sobre todo del oxígeno, que fue incrementando su presión parcial y disminuyendo la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, la evolución del aparato respiratorio sería el resultado de la adaptación de la vida a la atmósfera terrestre, mediante el desarrollo de una superficie de intercambio entre la fase líquido y aire. La evolución del aparato respiratorio en los vertebrados entonces depende al desarrollo filogenéticos, como también al gran desafío de adquirir oxígeno para el metabolismo aeróbico del medio ambiente o del hábitat donde se desarrollan. Los peces desarrollaron las branquias, que son órganos altamente perfundados, que le permite adquirir oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, ¿sí?, en el medio acuático. Los reptiles, por ejemplo, crearon sacos aéreos que les permiten largos periodos de apnea, y los anfibios desarrollaron el pulmón cutáneo, es decir, una piel muy vascularizada para permitir el intercambio gaseoso en el contacto directo con el agua. Finalmente, los mamíferos desarrollaron órganos húmedos dentro de una cavidad aislado del exterior, pero comunicado a la vez por un sistema de conducción. Esto, como lo conocemos actualmente, vamos a estudiar a los pulmones. ¿Cómo es la composición del gas alveolar y cómo es la composición del aire ambiente que respiramos? Nosotros conocemos que el gas atmosférico es la suma de una serie de presiones parciales de gases que lo componen. El gas alveolar, por lo tanto, tiene la misma presión total, y esto lo está estableciendo la ley de Dalton, que establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de sus presiones parciales, que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la muestra. Si esto no hay reacción química entre los gases que lo componen y a una temperatura constante. Entonces vemos que en el gas alveolar existen dos gases que disminuyen su presión parcial, tal como el nitrógeno y el oxígeno, y el dióxido de carbono y el vapor de agua son gases que van a incrementar su presión parcial a nivel alveolar. Y esto se debe fundamentalmente a tres razones. El gas alveolar es solo sustituido parcialmente en cada ciclo respiratorio, y el gas inspirado se mezcla con el gas alveolar residente. Aquí tenemos un concepto que lo vamos a desarrollar en el trabajo práctico, que es capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma de dos volúmenes, que es el volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. Es un gas residente que se va modificando luego de varias respiraciones. Otro postulado es que continuamente se está absorbiendo oxígeno a nivel alveolar, es decir, que la circulación es continua, o sea, hacia el aire pulmonar, y el dióxido de carbono se difunde hacia el gas alveolar. Y por último, el sistema respiratorio es el encargado de generar una presión parcial más, es la presión de vapor de agua, es decir, que al inspirar el aire es calentado y humidificado, y esta presión nueva va a tener un efecto diluyente sobre las presiones parciales de los demás gases. ¿Cuáles son las funciones del pulmón? El pulmón tiene una función vital, que es un órgano destinado al intercambio de gases, es decir, que va a permitir que el oxígeno se desplace del aire hacia la sangre venosa y de allí a los tejidos, y el dióxido de carbono haga el camino opuesto. Además de esto, podemos decir que tiene otras funciones que no son de menor importancia, como es la regulación hemostática del pH del organismo. Acuérdense que para mantener la hemostasia del organismo, el pulmón es un órgano que interviene mucho en la compensación de trastornos metabólicos. La inmunidad innata, como un órgano de barrera, filtra ciertos materiales, además metaboliza y favorece la formación de hormonas como la angiotensina. Además, tiene la función de la fono. En esta diapositiva vamos a describir
cómo son los componentes de la respiración. A la izquierda tenemos un esquema donde está el camino del oxígeno y el dióxido de carbono desde la atmósfera hasta los tejidos, y vamos a definir primeramente a qué llamamos respiración pulmonar. Este es el resultado de movimientos de gases entre el medio ambiente y las células, y esta se compone de 4 componentes principales, que son, primero, la ventilación pulmonar o ventilación alveolar. ¿En qué consiste? En el flujo de aire que entra y sale desde la atmósfera hacia los alveolos pulmonares. El segundo es la difusión, es decir, el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono que se produce entre el alveolo y la sangre. Luego viene el transporte de oxígeno hacia los tejidos y la remoción de estos del dióxido de carbono hacia, de nuevo, a la ventilación pulmonar. Y el cuarto paso es la regulación de la ventilación, donde hay centros en el sistema nervioso encargados, ¿sí?, de mantener la ventilación pulmonar. Luego encontramos la respiración celular, que es la reacción entre el oxígeno y las moléculas orgánicas para producir ATP, dióxido de carbono y agua. A continuación veremos cómo se conduce el aire a través de las vías respiratorias. Tal como su nombre indica, las vías aéreas de conducción tienen como función llevar el aire inspirado hacia las zonas de intercambio. En esta figura vemos un molde de las vías aéreas de conducción. Vemos desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Estos no son más que un sistema de tubos que se van ramificando y que se van estrechando y acortando en su calibre a medida que se van profundizando en el pulmón. A medida que se estrechan, van perdiendo a su vez también porcentaje de cartílago en su formación de la pared y van ganando mayor porcentaje de músculo liso. Esto tiene la importancia que no existe flujo sanguíneo, por lo tanto, esto se conoce como espacio muerto anatómico. Es decir, en esta zona de la vía de conducción no existe intercambio gaseoso. ¿Cómo están organizadas las vías aéreas y qué implicancias tiene este tipo de organización en la resistencia al avance del flujo aéreo? Tenemos una zona de conducción que va desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, es decir, las primeras 16 generaciones de la vía aérea, en donde, como dijimos, no existe intercambio gaseoso y es lo que forma el espacio muerto anatómico. Y tenemos una zona de transición y respiratoria que constituye las 7 últimas generaciones y está dada por la zona de transición respiratoria que, a medida que avanza distalmente, estas se van acortando y afinando a modo tal que en los bronquiolos terminales hasta los sacos alveolares existen unos pocos milímetros. Esta zona constituye la de mayor volumen del pulmón y la que menor resistencia ofrece al avance del flujo aéreo. En esta diapositiva vamos a analizar cuáles son los determinantes de la resistencia al flujo aéreo a lo largo de la vía aérea. En esta fórmula de resistencia a la vía aérea encontramos que la longitud del sistema y la viscosidad en términos de humedad influyen de manera directa con el incremento de la resistencia. Y un componente, que es el radio de los tubos, que es muy importante porque está elevado a la cuarta potencia, influye de manera inversamente proporcional. Es decir, en esta diapositiva, en esta figura, podemos ver que la sección transversal de los bronquiolos terminales es 2000 veces mayor que a nivel de la vía aérea proximal, sea tráquea o bronquios proximales. Entonces, al pasar de la zona de conducción a la zona respiratoria, vemos que existe un incremento del área transversal total, ¿sí?, de las zonas de los bronquiolos terminales con respecto a los bronquiolos o los bronquios proximales. Es decir, que incrementa exponencialmente el diámetro total o el área transversal de la vía aérea. Entonces decimos que el elemento más importante es el radio de la vía aérea. En este otro gráfico vemos la relación entre la resistencia de la vía aérea y las diferentes generaciones de la vía aérea. Y vemos que el 90% de la resistencia está en los bronquiolos proximales. Es decir, que empieza a disminuir a medida que disminuye la segmentación, es decir, aumenta el área transversal, siendo este mayor a nivel de los bronquiolos terminales. Esto sí tiene una explicación funcional, debido que al disminuir la resistencia en la zona de transición o la zona respiratoria,
el aire disminuye mucho su velocidad, haciendo que la difusión de gases sea el principal mecanismo de la respiración e intercambio gaseoso. Esta microfotografía nos sirve para explicar cómo es la circulación capilar pulmonar, cómo están organizados sobre la pared alveolar. En esta microfotografía vemos que los capilares están distribuidos como una malla reticular densa, y en esta otra microfotografía, ya el capilar sin la pared alveolar, vemos que son segmentos extremadamente estrechos y cortos que hace que el pasaje sea por un glóbulo rojo por vez y que sea de esta manera muy eficaz para realizar el intercambio. Aquí tenemos la membrana alveolar capilar, la conocemos como una zona de intercambio gaseoso. ¿Sí? En esta microfotografía tenemos los diferentes componentes de la membrana alveolar capilar, la célula epitelial alveolar, el endotelio capilar, el glóbulo rojo, la flecha indicando la dirección de la difusión del oxígeno, y tiene unas características muy importantes o fundamentales para que sea muy ventajosa su función de intercambio gaseoso. Es extremadamente fina y tiene una amplia superficie que oscila entre 50 y 100 metros cuadrados. Esto ustedes se harán la pregunta, ¿cómo hace para entrar una superficie de esta magnitud dentro de la limitada cavidad torácica que tiene el ser humano? Y bueno, entonces aquí la respuesta a esto son los 300 millones de alvéolos de 1 a 3 milímetros de diámetro que tiene cada pulmón envuelto con esta malla densa de capilares. ¿Cuál es el mecanismo de intercambio gaseoso? Bueno, la ley de Fick establece con claridad los determinantes. Esta ley postula que la cantidad de gas que difunde a través de la membrana por unidad de tiempo es directamente proporcional a la superficie del tejido, a la diferencia de su presión parcial y al coeficiente de difusión. A su vez, es indirectamente proporcional al espesor de la membrana. Aquí tenemos que la membrana alveolo-capilar presenta las condiciones propicias para un adecuado y eficaz intercambio gaseoso. Eso está determinado por su superficie o área, al espesor y al tiempo necesario en el cual se produce la difusión, es decir, cómo se satura al máximo la hemoglobina en su paso del glóbulo rojo por la membrana alveolo-capilar. A su vez, el coeficiente de difusión de un gas depende de la solubilidad de ese gas en la fase líquida. Y como sabemos, el dióxido de carbono es aproximadamente 24 veces mayor que la del oxígeno, así que el dióxido de carbono difunde alrededor de 20 veces más rápido que la del oxígeno. Aquí tenemos la anatomía funcional de los pulmones. Tenemos la unidad respiratoria funcional en la zona de intercambio, que es la zona respiratoria, que va desde los bronquiolos terminales hacia los alvéolos, y la membrana respiratoria con sus componentes de la membrana alveolo-capilar, con la difusión inversa de los gases del oxígeno hacia la sangre, el dióxido de carbono hacia la luz alveolar. Ahora veremos cómo llega el aire a la zona de intercambio. Por sí sola, la membrana alveolo-capilar no garantiza el intercambio gaseoso, por lo tanto es necesario que exista una bomba muscular que determine la ventilación alveolar. Y para hacerlo necesita generar una diferencia de presión para mover el aire desde la atmósfera hasta los alvéolos. Por lo tanto, es función de los músculos respiratorios modificar el volumen de la caja torácica para generar un gradiente de presión. Esto lo realiza el diafragma, músculo principal de la inspiración, que al contraerse se aplana. Este aplanamiento va a generar un aumento del diámetro vertical, al igual que los músculos intercostales, que al contraerse va a aumentar el diámetro anteroposterior de la caja torácica. Entonces va a generar un aumento del volumen de la cavidad torácica. Cuando el diafragma se relaja, en expiración, se produce una pérdida de volumen en la caja torácica con un aumento de la presión alveolar y va a producirse la expiración. Esto ya lo explicó la ley de Boyle, en donde la presión de un gas
en un recipiente o compartimento cerrado es inversamente proporcional al volumen a temperatura constante. Es decir, que la presión de un gas en un compartimento va a disminuir si ese compartimento aumenta de volumen. Eso es lo que sucede con los músculos inspiratorios. Aumentar el volumen de la caja torácica, disminuir o generar un gradiente entre el alveolo y la atmósfera para introducir en inspiración flujo aéreo. Situación inversa es que si ese mismo gas lo colocamos en un compartimento de volumen menor, como muestra en la figura, este va a aumentar la presión. Pero si ese mismo gas lo colocamos en un compartimento de mayor volumen, esta presión va a disminuir y ese es el gradiente que hacen los músculos respiratorios para producir la inspiración y el flujo y determinar de esa manera la ventilación alveolar. Ahora bien, ¿cuáles son las presiones del sistema respiratorios que garantizan, ¿sí?, la entrada y salida de aire en los pulmones? En esta diapositiva podemos ver cuál es la presión pleural, que esta es subatmosférica. Ustedes tienen que recordar de anatomía cómo está constituida la pleura y también una serie de presiones, ¿sí?, contrapuestas en este caso, que está sometido el parénquima pulmonar. Una presión que tiende hacia el colapso, que es una presión de recupero elástico del pulmón, ¿sí?, es una tensión hacia adentro que tiende al colapso pulmonar, y otra presión de recupero elástico de la pared torácica que tiende a desplazar el pulmón hacia afuera, es decir, hacia la pared torácica. Y a su vez está la presión pleural, como ustedes saben, es una presión negativa subatmosférica de menos 3 centímetros de agua. Aquí tenemos en este gráfico cómo se producen los cambios en la presión alveolar, la presión pleural y el incremento del volumen en los tiempos respiratorios, ya sea en inspiración y en expiración. Como vemos, la presión aquí pleural es siempre negativa al inicio de la inspiración y se vuelve más negativa hacia el final de la inspiración. Esto lo que hace es disminuir la presión a menos 1 centímetro de agua ya en la presión alveolar para generar una ganancia de volumen de unos 500 mililitros aproximadamente al final de la inspiración. Luego, al inicio de la expiración, la presión pleural recupera, se vuelve menos negativa y la presión alveolar pasa de ser negativa a positivizarse y se produce expiración o la pérdida de volumen pulmonar. Esto es importante conocer porque la diferencia que existe entre la presión alveolar y la presión pleural es la presión transpulmonar. Esta es la presión que marca las fuerzas elásticas que tienen los pulmones a ser colapsados en todos los movimientos de la respiración, ya sea inspiración y expiración. El pulmón, a pesar de cumplir y tener una estructura que acompaña a tener una función de intercambio gaseoso extremadamente eficaz, tiene que hacer frente a varios problemas. Primero es cómo hace para mantener indemne, intacta, toda esa superficie expuesta al medio ambiente que está contaminado y cómo hace para eliminar las partículas. Bueno, esto es un poco de repaso de histología y sabemos que el epitelio traqueobronquial secreta moco y un movimiento ascendente de las cilias permite que las partículas inhaladas y nocivas que pasan el filtro de la nariz sean eliminadas, ¿sí?, a nivel del epiglotis, ya sean deglutidas o eliminadas al exterior por un golpe de tos. Sin embargo, cuando estas partículas son de menor tamaño, pasan el filtro de la nariz, el epitelio traqueobronquial, los alvéolos presentan macrófagos que se encargan de la fagocitosis y la eliminación a través del torrente circulatorio por medio de la circulación linfática. Sin embargo, ustedes saben que no siempre se produce a pesar de todas las medidas de barrera que utilizamos y la infección muchas veces no siempre se cumple. Otro de los problemas en los cuales tiene que afrontar el pulmón es cómo hace para mantener su estabilidad alveolar. Si tomamos como analogía a los pulmones como una estructura de más de 300 millones de burbujas y cada una de ellas de 1 a 3 milímetros, estos son los alvéolos,
Esto lo hace terriblemente inestable debido a la tensión superficial del líquido que tapiza los alvéolos. Afortunadamente, ustedes saben que el material que actúa sobre la superficie alveolar y de la vía aérea terminal disminuye la presión para evitar de esa manera el colapso alveolar. Esto se conoce como surfactante, es secretado por los neumocitos tipo 2. Sin embargo, estos procesos patológicos o la respuesta inflamatoria liberan sustancias que pueden inactivar estas células o bien las proteínas tensioactivas y favorece el colapso alveolar. Otra cuestión muy importante es el concepto de trabajo respiratorio. Trabajo en términos energéticos se puede definir como la energía necesaria para asegurar la respiración. Sabemos que en condiciones de reposo se utiliza solo el 3% del gasto energético total del organismo para garantizar la respiración, pero en términos mecánicos podemos decir de mecánica respiratoria que el trabajo respiratorio está determinado por la fuerza necesaria para vencer dos tipos de resistencias. Una resistencia de los tejidos a deformarse, esto se conoce como distensibilidad, y la resistencia que hay que vencer al flujo aéreo. Ustedes ya saben dónde existe mayor resistencia, ¿sí? En condiciones normales, que es en la vía aérea proximal o los bronquios principales. ¿Cómo podemos definir distensibilidad pulmonar en términos mecánicos? Nosotros en esta figura podemos observar qué es compliance y elasticidad. Compliance es sinónimo de distensibilidad y elasticidad es sinónimo de elastancia. En la figura B podemos ver la fuerza necesaria para distender una banda elástica y en la figura C podemos ver cómo es la capacidad que tiene esa banda elástica de volver a su posición original una vez que se ha disminuido la fuerza que lo deformó. A eso llamamos elasticidad. En términos de mecánica respiratoria, podemos definir distensibilidad a la relación que existe entre el cambio de volumen de un gas intrapulmonar y el incremento de presión necesario para producir ese cambio de volumen. Es decir, es delta volumen sobre delta presión. Elastancia o elasticidad es la inversa de la distensibilidad. Entonces, es la relación del delta presión sobre delta volumen. ¿Cómo lo podemos definir? El cambio de presión requerido para un cambio de volumen pulmonar. Entonces, en términos mecánicos, la elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo de volver a su posición original luego de desaparecer la fuerza que lo deformó. ¿De quién depende la distensibilidad del pulmón? Esto está determinado por las fibras elásticas que componen el intersticio pulmonar, ya sea colágeno y elastina, y el surfactante, que lo que hace es disminuir la tensión superficial y evita el colapso expiratorio de las unidades alveolares. En esta diapositiva la intención es que puedan ver cuáles son las variaciones que existe en la distensibilidad en estados patológicos. Como ustedes saben, la distensibilidad es la relación entre el volumen y la presión transpulmonar que genera ese cambio de volumen intrapulmonar. Por lo tanto, en este gráfico podemos ver el trazado de las diferentes curvas de distensibilidad pulmonar. El primer caso es el del enfisema pulmonar. Aquí vemos una tomografía de un paciente con enfisema. Vemos que las paredes alveolares están destruidas, hay áreas de enfisema, como también bullas a nivel del parénquima pulmonar, es decir, que la fuerza matriz colágena ha sido reemplazada, ¿sí? Entonces se aplicó una breve presión, como vemos en esta curva, breve presión, voy a generar grandes ganancias de volumen, es decir, un pulmón bastante distensible, pero a su vez es un pulmón, ¿sí?, que tiene la propiedad de elasticidad disminuida, porque luego de aplicar la presión no voy a producir el retroceso elástico necesario para volver al punto inicial. Son los pacientes que tienen obstrucción crónica al flujo aéreo o EPOC. Son comúnmente pacientes hiperinsuflados, por lo que no pueden volver a su punto de partida por falta de retroceso elástico. También
podemos decir que el ejemplo gráfico sería como insuflar una bolsa, es decir, que una bolsa plástica que no puede volver a su punto de retroceso elástico. El pulmón normal, hay un incremento de volumen acorde al incremento de presión, la elastancia y distensibilidad es normal, y en cambio en pacientes que tienen enfermedades pulmonares que evolucionan hacia la fibrosis pulmonar, aquí necesito hacer grandes cambios de presión para generar un pequeño cambio de volumen, ¿sí? Estas son las diferencias que existen entre distensibilidad y pulmonar en diferentes procesos patológicos. En este esquema vamos a describir el proceso de la hematosis, que no es más que el proceso de intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre y se produce a través de la membrana alveolo-capilar. Ustedes saben que por el extremo capilar arterial ingresan menores presiones de oxígeno y mayores de dióxido de carbono, y por el extremo venoso del capilar egresan, luego del intercambio gaseoso, mayores concentraciones de oxígeno y menores de dióxido de carbono. Entonces, si este proceso funciona de manera fisiológica y normal, la presión de los gases al final del capilar refleja exactamente la composición gaseosa del alveolo. Ahora, si yo quiero calcular la presión alveolar, o sea, la concentración alveolar de oxígeno, esto lo puedo hacer a través de una ecuación que tiene más de 60 años, donde están todos los determinantes de la presión inspirada de oxígeno, la presión alveolar de dióxido de carbono y el cociente respiratorio. Por ejemplo, si tengo una persona a 37 grados respirando en reposo a nivel del mar, voy a tener una presión alveolar normal de 99 milímetros de mercurio. La estimación de la presión alveolar me sirve, o sea, utilizar esta ecuación del gas alveolar para determinar la cascada del oxígeno. Aquí vemos las presiones parciales desde la atmósfera hasta la mitocondria. Entonces me permite diagnosticar algunas alteraciones que existen en el intercambio gaseoso, como la disminución de la presión inspirada al ascenso a las grandes alturas, la dilución por otro gas como la intoxicación de monóxido de carbono y otros trastornos que generan hipoxemia, como los trastornos de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es un componente fundamental y que determina la presión alveolar de oxígeno. Para esto necesito conocer cuál es el volumen del espacio muerto, es decir, el porcentaje de volumen fijo del volumen corriente que no va a participar en la hematosis. En un adulto normal que tiene un volumen corriente de unos 500 mililitros, de esos 500 mililitros, 150 mililitros no participan en la hematosis. Aquí estaríamos ventilando la zona de conducción de la vía aérea. Si quiero calcular el volumen de minutos respiratorios, si bien estos conceptos van a pertenecer al trabajo práctico, puedo calcular en un adulto normal de unos 6 litros por minuto. Si quiero calcular la ventilación alveolar minuto, tengo que hacer la misma cuenta, pero restando el espacio muerto anatómico. En este esquema podemos ver cómo se produce la respiración pulmonar, cómo la presión venosa mixta de oxígeno, que depende de todos los afluentes venosos de los tejidos, van a realizar el intercambio gaseoso. Sin embargo, vemos que parte de este gasto cardíaco no realiza el intercambio gaseoso. Aquí se reciben los afluentes venosos de las venas bronquiales y las venas de Tebecio, que van a desembocar directamente en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, vemos que la presión parcial de oxígeno atmosférico, es decir, la cascada de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno, no llega a ser la misma concentración debido a la mezcla del shunt fisiológico, que corresponde al 1 al 2% del gasto cardíaco. Es decir, la presión alveolar no es la misma la del extremo capilar venoso luego del intercambio gaseoso, porque recibe esta sangre que no está oxigenada, por lo tanto la presión parcial es un poquito menor que la del capilar pulmonar.
Sin embargo, el pulmón presenta unidades alveolo-capilares muy heterogéneas entre sí, y esto ha sido demostrado por West, en la cual la relación entre la ventilación y perfusión sigue un gradiente gravitacional. Es decir, si nosotros tenemos un pulmón, ¿sí?, en posición vertical, se describen tres zonas bien diferenciadas sobre cómo es ese tipo de relación. Para que exista un determinado intercambio gaseoso es necesario que exista también un acoplamiento entre la ventilación y la perfusión. La zona 1, descrita por West, es una zona apical en la cual predomina más la ventilación que la perfusión, entonces este tipo de relación es mayor a 1. La zona 2 es lo más equilibrado al intercambio gaseoso en su relación, porque la ventilación es similar a la perfusión, entonces este cociente es cercano a 1. Y en la zona 3, donde predomina más la perfusión, la ventilación es menor, por lo tanto la relación es menor a 1. ¿Cómo es el transporte e intercambio de oxígeno con los tejidos? Aquí en este diagrama están descritos de manera secuencial cómo se produce el intercambio gaseoso hasta la eliminación del dióxido de carbono. Esto es importante conocer que el organismo no tiene reserva de oxígeno, lo que sí tiene reservas de dióxido de carbono, y además este es producido por el metabolismo y la respiración celular. Por lo tanto, aquí, para tener en cuenta cómo es el transporte de intercambio de oxígeno con los tejidos, es necesario conocer también que un determinante muy importante es la función cardiovascular. El transporte de oxígeno es la forma de conocer qué disponibilidad tienen los tejidos, ¿sí?, para realizar el metabolismo aeróbico. El oxígeno se transporta gracias a la función cardiovascular y al contenido arterial de oxígeno. Lo que vamos a describir es el contenido arterial de oxígeno en esta instancia, que depende de la concentración de hemoglobina, ¿sí?, por la saturación. La mayor parte del oxígeno es transportado unido a la hemoglobina. Solo una pequeña fracción es transportado de manera disuelto en la sangre. Aquí tenemos en esta fórmula, tenemos la concentración de hemoglobina y la cantidad de 1.34 es la cantidad de hemoglobina que transporta 100 mililitros de sangre por la saturación. Y el coeficiente de solubilidad es del oxígeno en la sangre de 0.03 por la presión arterial de oxígeno. Hay otras cuestiones que no forman parte de esta clase, incluso el transporte de gases está tratado en una clase en particular. Solamente quiero que esta diapositiva sirva para que ustedes tomen en cuenta cuál es el valor crítico en el cual la saturación, ¿sí?, de oxígeno, ¿sí?, determina ya una rápida caída de la PO2 arterial. Ustedes ven que el valor crítico es de 90 milímetros de mercurio, a partir del cual ya la presión arterial de oxígeno desciende bruscamente. Aquí tenemos los determinantes sobre la afinidad, ¿sí?, los tipos o las características que son bastante particulares de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, sobre todo cuando la PO2 a nivel tisular es baja. En esta diapositiva vemos los determinantes del transporte y el metabolismo de dióxido de carbono. A diferencia del oxígeno, el dióxido de carbono es producido por el metabolismo, es decir, producido por el organismo, y tenemos la concentración normal arterial de 40 milímetros de mercurio, y vemos que además de esto, el dióxido de carbono se puede almacenar, es decir, que existen cerca de 15 litros de dióxido de carbono en las reservas tisulares. Este se elimina a través de y transportado por manera disuelta en forma de bicarbonato y compuestos carbonílicos, y es eliminado a través de la ventilación alveolar. En esta segunda parte de la clase de fisiología del aparato respiratorio me atrevo a introducirnos a un tema muy común
importante para su ciclo clínico y vida profesional, que es la insuficiencia respiratoria. La definimos como la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, con o sin incremento de la presión arterial de dióxido de carbono, es decir, mayor a 45 milímetros de mercurio, en reposo y a nivel del mar. Este es un concepto biológico y puramente gasométrico y siempre va a reflejar un trastorno funcional del aparato respiratorio. Y puede ser provocado a su vez por causas pulmonares o extrapulmonares. Los mecanismos de hipoxemia que van a generar esta caída de la presión arterial de oxígeno son variados. Vamos a describir solamente en los que exista alteraciones en el intercambio gaseoso. Entre ellos son la disminución de la presión inspirada de oxígeno, que es la caída de la presión alveolar con la altitud, los trastornos de la difusión, la hipoventilación alveolar, las alteraciones de la relación ventilación-perfusión y una especie de shunt donde el problema está en el pulmón y la patología paradigmática de esta situación es el distrés respiratorio. La disminución de la presión inspirada de oxígeno es el primer mecanismo. Ustedes saben que el ascenso a las alturas disminuye la presión barométrica. Esto por la ecuación del gas alveolar nos da como resultado una disminución de la presión alveolar de oxígeno y vemos que la resultante del ascenso a las alturas disminuye la presión alveolar y por lo tanto la presión arterial de oxígeno. Este es un mecanismo común en los alpinistas que tienen que llevar oxígeno a medida que van subiendo, ¿sí? La altimetría. Deben ir, existen tablas para la administración de oxígeno. Existen situaciones como la despresurización brusca de los aviones comerciales que tienen cabinas presurizadas a 760 milímetros de mercurio. Ustedes ven que existe la caída automática de las mascarillas. Entonces este mecanismo decimos que corrige con el aporte de oxígeno. ¿Qué sucede con las personas que viven en la altura? Bueno, aquí los riñones, el intersticio, detecta la hipoxia tisular, por lo tanto produce eritropoyetina para que aumente la masa globular, que es uno de los integrantes del transporte de oxígeno y sobre todo del contenido arterial. Otro trastorno o mecanismo de hipoxemia es el trastorno de la difusión. Aquí existe una barrera en la membrana alveolo-capilar, lo que hace muy difícil que se produzca el mecanismo normal de la difusión. Sin embargo, este mecanismo está bastante cuestionado, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes toman en cuenta la amplitud de la superficie expuesta de la membrana alveolo-capilar, hace que tenga una gran reserva fisiológica, es decir, que tiene que haber compromiso de pulmonar extenso y generalmente se da en patologías que evolucionan hacia la fibrosis pulmonar. Y otra cuestión este mecanismo principal de hipoxemia es que el glóbulo rojo en su tránsito por el capilar a través de la membrana alveolo-capilar solo necesita un tercio de su tiempo de tránsito para saturar al máximo la hemoglobina de su glóbulo rojo. Entonces, otro mecanismo que también corrige con aporte inhalados de oxígeno. La hipoventilación alveolar es un mecanismo que cursa con hipoxemia y por definición cursa con hipercapnia. ¿Por qué decimos esto? Porque si ustedes recuerdan que la presión alveolar de dióxido de carbono depende fundamentalmente de la ventilación alveolar y de la producción de dióxido de carbono. La producción de dióxido de carbono depende de la tasa metabólica y la ventilación alveolar, como ustedes saben, depende del volumen corriente menos el volumen de espacio muerto. Entonces podemos decir que entre las causas que van a generar la hipoventilación alveolar se encuentran las que afectan el control de la ventilación. Y en este gráfico podemos ver los niveles, ¿sí?, en donde pueden estar afectada la ventilación alveolar,
tanto en el sistema nervioso central, ya sea troncoencefálico, centro respiratorio, médula, los nervios, ¿sí? De la respiración, la unión neuromuscular, acuérdense de la bomba muscular respiratoria, la pared torácica, la pleura o bien obstrucciones de la vía aérea superior, que pueden ser las causas. Entonces estas causas se encuentran fuera de los pulmones, las causas son extrapulmonares. ¿Y qué importancia tiene la ventilación alveolar en el comportamiento de la presión alveolar de dióxido de carbono y la presión alveolar de oxígeno? ¿Sí? ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la ventilación alveolar en el intercambio gaseoso? En este gráfico podemos ver la relación que existe entre la presión alveolar y la ventilación alveolar, es decir, cuando aumentamos la ventilación alveolar, ¿sí? Podemos ver cambios en la presión alveolar de oxígeno, y en el gráfico de abajo, con la curva en azul, podemos ver qué es lo que sucede con el incremento de la ventilación alveolar con la presión alveolar de dióxido de carbono. Y como podemos ver, el resultado de esto es que mayor impacto vamos a tener o mayor eficiencia en la ventilación alveolar en la eliminación de dióxido de carbono que mejorar la PO2 alveolar, es decir, la disponibilidad de oxígeno. Ustedes saben que el aumento de la ventilación alveolar, que insume un aumento del trabajo, ¿sí? Aumento del consumo de oxígeno, puede disminuir más la presión alveolar de dióxido de carbono que aumentar la presión alveolar de oxígeno. Entonces, si hacemos nosotros la cuenta y vamos a la ecuación del gas alveolar, podemos ver que si existe hipercapnia, como existe en este mecanismo de intercambio gaseoso, vamos a tener como resultado menor presión alveolar de oxígeno, es decir, la cascada de oxígeno se va a alterar. Este mecanismo hay que tener en cuenta que corrige con el aporte de oxígeno. Luego entramos a un grupo de procesos fisiopatológicos que cursan con alteraciones en la ventilación-perfusión. Aquí el problema se encuentra en el pulmón, son causas pulmonares de hipoxemia y lo podemos agrupar según dónde predomina el problema de esta relación. Así tenemos el primero, el shunt intrapulmonar. Aquí la relación entre ventilación y perfusión es igual a 0. La patología, digamos, paradigmática de esto es el distrés respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe ventilación, existe perfusión, por lo tanto es un extremo de una alteración de la ventilación-perfusión. Luego encontramos la relación ventilación-perfusión baja, ¿sí? Se conoce como efecto shunt. Aquí hay ocupación alveolar, como vemos en esta figura, ¿sí? O bien broncoconstricción o tapones mucosos, ¿sí? Como las causas en la cual existe este efecto shunt. Y luego tenemos la relación ventilación-perfusión, que es mayor a 1 o infinito. Esto se conoce como efecto espacio muerto y la patología que lo produce es el tromboembolismo pulmonar. Aquí tenemos las dos alteraciones ventilación-perfusión, en la cual podemos inferir que si hacemos aportes de oxígeno, esto se puede corregir parcialmente, pero existen estrategias defensivas, digamos, del organismo. Digamos que en situaciones donde esta alteración de la ventilación-perfusión se pone en marcha mecanismos compensadores que se conocen como vasoconstricción hipóxica, que consiste en derivar flujo hacia zonas mejores ventiladas y también se conoce como la broncoconstricción hipóxica hipocápnica para derivar el flujo aéreo hacia zonas mejores perfundidas. Sin embargo, este tipo de, como dije anteriormente, de alteración ventilación-perfusión puede corregir con aporte de oxígeno. El extremo de las alteraciones ventilación-perfusión es el shunt intrapulmonar. Este es un proceso en los cuales los alvéolos están perfundidos pero no están ventilados
Y cuando existe un porcentaje de Jun considerable, que es mayor del 20%, se considera que el mecanismo de hipoxemia es refractario al aporte de oxígeno. En esta diapositiva solamente quiero reforzar el concepto que si existe shunt intrapulmonar, el aporte de oxígeno, digamos, no va a tener un aumento de la presión arterial de oxígeno, sobre todo cuando el shunt es mayor del 20%. Entonces, más allá de los esfuerzos de aportar oxígeno, el tratamiento definitivo del distrés, que es la patología paradigmática de este mecanismo de hipoxemia, es el uso de la ventilación mecánica con estrategias destinadas a evitar y mejorar el intercambio gaseoso y evitar el daño inducido por el respirador. Muchas gracias.